las vivencias que se vivieron allá en Venezuela. Los hermanos en varias congregaciones les enviaron saludos. Y poco a poco, pues, uno va dando a conocer lo que aconteció, lo que se vivió dentro de la experiencia, dentro de las vivencias. Poco a poco el Señor va mostrando y va colocando en mí también dar a conocer lo que aconteció, ¿no? En muchas familias. Sin embargo, pues, el tema de hoy tiene que ver con la salvación, hermanos. Una épica salvación, hermanos. Pensando un poco en una imagen que vi un video que me llamó la atención, de un joven que estaba pues llamándole la atención a sus padres, haciéndole una broma de cierta manera pesada. Él pues le llama a sus padres y le dice: papá, nada, no quedé. Él juega béisbol, el muchacho juega béisbol, no quedé y bueno, lamentable, tanto esfuerzo, tanto sacrificio y no quedé, dice el joven, no quedó contratado por un equipo de béisbol fuera de su país, ¿no? Entonces él, pues los padres empezaron a llorar y eso, y él pues, por la broma que le estaba haciendo a los padres, le dice: papá, mamá, mentira, miento, sí quedé contratado. Y los padres, wow, ya habían llorado por lo que le había dado la noticia negativa, pero sí le da una noticia positiva luego. Y los padres empezaron a llorar y bueno, de verdad que me cautivó bastante esa imagen. Y los padres le decían: viste, hijo, viste, lo lograste, lo pudiste hacer, te sacrificaste mucho, te diste el tiempo, diste lo mejor de ti, te esforzaste. Te felicito, hijo. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué épico! Decía el papá. ¡Qué épico! Y épico tiene que ver mucho con algo grandioso, algo grande. Y entonces allí pues había ese tipo de escenario, en este familiar, en los hijos, toda la familia alegre, porque este joven pues había trascendido de ser un jugador de X equipo para pasar a las grandes ligas. Y es algo que muchas veces vemos en la actualidad, en la juventud, ¿no? Cuando se preparan, cuando estudian, cuando se dedican a algún deporte, y qué orgulloso, ¿no? Sentirse como padres, ver a la familia, a los hijos crecer, pero también lograr metas, cosas grandes. Y creo que todos nosotros apuntamos a eso, hermano. Creo que cada uno de nosotros buscamos la manera de disciplinarnos, de enfocarnos en algún proyecto, en algún trabajo, y nos enfocamos y buscamos resultados también. Y creo que cada uno de nosotros, tengo una pregunta por acá que tiene que ver mucho con eso, ¿no? ¿Qué fue lo más épico que has logrado hacer o ver en su familia que te sentiste orgulloso? Yo creo que cada uno, hay cosas que quedaron en la mente, están presentes en sus vidas, en sus mentes, que le traslada a pensar: wow, recuerdo tal situación, ¿no? Tal vivencia personal. El hecho de comprar un carro, quizás, comprar una casa, qué sé yo, un título académico. Creo que son cosas grandiosas, ¿no? Cosas épicas que causan asombro y que de cierta manera le damos ese realce, ese valor, porque creo que eso es lo que hacemos nosotros muchas veces cuando encontramos resultados, y más cuando nos esforzamos. Pasamos días, noches en vela muchas veces para lograr lo que se está buscando. Creo que cada uno de nosotros hemos pasado por esas experiencias. Antes de llegar a la vida en Cristo, y recuerdo yo, antes de llegar a ser cristiano, recuerdo que yo trabajaba yo entrenaba fútbol, y recuerdo que en una oportunidad el entrenador, que por cierto está acá, él es entrenador acá de una escuela de fútbol, pero él trabajó en varios equipos de fútbol en Venezuela, fue técnico de varios equipos de fútbol, y cuando lo vi aquí me quedé sorprendido, ¿no? Actualmente a veces lo veo y conversamos, pero algo que me llamó mucho la atención en ese momento, él me convocó para un juego. Y para mí siempre fue eso, una pasión, el deporte, el fútbol. Quería ser profesional en ese deporte.
No se logró, por lo malo, ¿no? Pero no se logró porque, bueno, que pasaron cosas en el camino, unos accidentes, pasaron problemas familiares y también era malo, también, hermano. Entonces, nada, hermano, y yo dije, bueno, Señor, no se cumplió esta meta. Sí, fui seleccionado, preseleccionado. 42 jugadores, eran 80 y quedé entre los 42. Y yo, bueno, gloria a Dios. Pero no, al tiempo ya me sacaron fuera, hermano. Usted sabe cómo es eso, ¿no? Y bueno, pero yo sentí que cuando me preseleccionaron para 42, yo pues estaba en la gloria. Hermanos, me moví a varios lugares con amigos, fuimos a algunos sitios a compartir, me llevaron para un sitio donde decimos popularmente en Venezuela, me llevaron para donde las chicas malas. ¿Y qué pasó aquí? No era costumbre mía, por supuesto. Entonces, los muchachos, yo lo que hice en ese momento ya conocía la palabra y lo que hice fue ser como un detective. ¿Y ustedes por qué hacen esto y por qué? Y hasta que me sacaron. Pues, ¿quién es usted? ¿Usted es qué? ¿Usted es detective del 6CPC o qué es este? Entonces me sacaron del lugar. Pero lo cierto es, hermanos, que eso para mí fue algo trascendental. Me marcó mucho, me marcó mucho. Es más, cuando yo me convertí, no fue tanto. No fue tanto, yo fui a las aguas del bautismo y no fue tanto para mí lo emocional ni lo épico, porque se trata de la salvación. Quizás todavía no lo digerí como debía digerirlo, sí lo entendí, pero sentí que me faltó más gozo, más alegría. Luego en la transición del tiempo, ahora sí, yo comprendo que lo maravilloso que es estar en los caminos del Señor. Amén. Entonces yo sé que cada uno de ustedes han pasado por ciertas experiencias grandiosas, épicas, y ni se diga, hermano, en lo espiritual. Qué gran bendición ser absorbido o aceptar el llamado del Señor, no por las cosas épicas, grandiosas que ustedes o yo pudimos haber hecho, no, sino por la gracia del Señor. El Señor nos acobijó y nos sigue acobijando. Sigue sosteniendo nuestras vidas, sigue haciendo milagros día tras día. La lluvia de hoy forma parte de un milagro del Señor también. Sé que nos causa en nuestro cuerpo sensaciones de descansar, para estar más relajados y no escuchar a este señor acá que está hablando, un ejemplo. Pero hermanos, estamos acá con sacrificio. Por acá el hermano John Sutter, Dios le bendiga, siga restaurando su salud. Eva, también nuestra hermanita, también le siga bendiciendo a ella también. Con sacrificio, para tener esta comunión, tener este compartir como familia en la fe. Y cada uno en sus situaciones, cada uno dentro de sus posibilidades. Entonces, hermano, es grandioso estar a los pies del Señor, disfrutando de la compañía de Dios, disfrutando de la compañía de ustedes también. Eso es algo épico, hermanos. Eso es grandioso. Lo que pasa es que a veces no le damos la importancia, no le damos el sentido a lo que venimos a hacer. Entonces nos alegramos ver aquí la familia presente también. La vez pasada, hace como 15, no más, un mes y medio más o menos nos vimos y ya sabemos la situación que han estado viviendo, pero Dios hasta aquí les ha acompañado también. Y Dios ha sido bueno con ustedes y con cada uno de nosotros, aquellos que han cumplido un año más de vida. Por allá Daniel la cumplió ayer, ¿no? Y otras familias más. Es decir, debemos estar agradecidos por tantas bendiciones que el Señor sigue derramando en cada uno de nosotros. Pero no es por mérito, hermanos, no es porque, no, usted es muy bueno, usted es una persona de buen corazón, por eso pues usted está donde está. No, hermano, nada hemos hecho nosotros para estar delante del Señor. No merecemos estar delante del Señor porque hemos fallado, hermano. Hemos fallado, hemos cometido muchos errores y aún así Dios Padre de misericordia nos ha extendido su mano para darnos salvación. Amén. Por eso que necesitamos, hermanos, estar bien fundamentados en la fe, sólidamente, hermano. Todos los días debemos ser agradecidos por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por darnos, como decía nuestro hermano temprano, levantarnos, ver a nuestra familia, estar juntos,
y con muchas cosas que tenemos presentes, planes, porque cada uno tenemos planes, pero muchas de ellas no se cumplen como uno quisiera, no se logran con totalidad, pero debemos seguir avanzando, hermano. Debemos seguir adelante. Entonces, eso es lo que quería también dar a conocer, lo que también vemos trascendental como algo épico. Le decía hace un rato que no merecemos, pero Dios, tan grande y maravilloso, hizo algo épico para favorecernos, enviando a su Hijo Jesucristo. Algo maravilloso, hermano. Algo maravilloso porque no teníamos esperanza. Pero ¿qué hizo el Señor? Envió a su Hijo para darnos salvación, para darnos una nueva esperanza en relación a nuestras almas, hermano. Tenemos esperanza en el Señor, amén. Más que las cosas que podamos tocar, como decía nuestro hermano Carlos, que podamos ver, nuestra mirada debe estar puesta siempre en el Señor y con el Señor. Entonces, quisiera compartir con ustedes, hermanos, en el libro de Tito, capítulo 3. Vamos allá. Tito, capítulo 3, verso 3 al 7. Y quisiera tocar 3 puntos nada más desde el capítulo 3 de Tito. Verso desde el 1 al 7, para por lo menos tener una idea de lo que está diciendo el autor. En este caso el apóstol Pablo, año 63, año 64 después de Cristo, aproximadamente escribe esta carta. Déjame buscar por acá el texto bíblico. Y interesante lo que dice la palabra del Señor. Vamos a tocar 3 puntos nada más, porque este versículo pues nos llevaría mucho tiempo si lo llevamos en detalles, ¿no? Dice la palabra del Señor, dice así: recuérdales, Tito capítulo 3, versos del 1 al 7, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Dice también el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Amén. Maravilloso, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo, entendiendo un poco, también hablando un poquito de lo que es el contexto, porque el apóstol Pablo, como les decía, pues era, como decía, el maestro de Tito, ¿no? Era contemporáneo más o menos a la edad, era joven, pues en este caso, algo parecido a lo que fue Timoteo. Y Pablo pues trata de incitar al hermano Tito para que, bueno, para que no dejase hacer el trabajo, ¿no? En este caso corregir muchas cosas que estaban pasando, para ponerle más o menos una idea de lo que trata de decirnos todo el libro, un libro muy corto de 3 capítulos, ¿no? Y está haciendo algunas correcciones, algo que estaba pasando dentro de la iglesia, algunos falsos maestros. Se dice que la cultura de los habitantes del sector en Creta pues tenían una fama de ser hombres y mujeres rebeldes para ese momento, mentirosos y perezosos. Es más o menos la idea de lo que estaba pasando en ese entonces según la iglesia en Creta. Este hombre parece ser que era griego, al parecer, y
también había mucho legalismo dentro de lo que es la esfera religiosa en ese momento, en cuanto a lo que es la iglesia del Señor en ese entonces, ¿no? Habían también legalismo en el sentido de que había la circuncisión, algo que en verdad estaban haciendo los líderes para ese momento, y entonces había cierto choque por los judíos y los paganos, y entonces que no eran del pueblo de Israel. Entonces ciertos conflictos se estuvieron viendo en ese momento. Tito también se dice que fue colaborador del apóstol Pablo. Aparece en varios textos bíblicos, en Corintios, en Gálatas, y aunque en Hechos de los Apóstoles se dice que acompañó al apóstol Pablo, pero no aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. Investigando un poco eso, no aparece dentro del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, interesante el trabajo, el servicio de lo que estaba haciendo el apóstol Pablo para ese momento, ¿no? Pero la pregunta en todo esto, en todo este escenario, en relación al tema, que tiene que ver mucho con una épica salvación, imaginemos un poco, hermanos, de dónde salimos. El verso 3 nos da un poco de respuesta de dónde el Señor nos sacó. ¿Cómo éramos cuando estábamos sin Cristo? Para llevarlo al contexto nuestro. ¿Cómo estábamos nosotros cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo éramos? Verso 3 dice el texto. Vamos allá, vamos al verso 3. Y va a ser que no por acá. El texto que nos arropa acá en esta mañana dice que porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? Ya lo vamos a ver. Insensatos, muy bien. Insensato tiene que ver mucho con falta de entendimiento o sin entendimiento espiritual. Sin entendimiento espiritual. Muchas veces, hermanos, nosotros o la sociedad afuera entiende muchas cosas, estudios, buscan la manera de empaparse, de proyectarse en la vida, de hacer cursos de inglés, cursos de matemática, cursos de esto y de aquello, hasta nosotros también, y lo entendemos muy bien. Pero cuando se trata del mensaje del Señor, cuando se trata de, vamos a explicar, vamos a hablar de lo que el Señor me muestra hasta ahora, o hasta uno mismo nos pasa, a veces no tenemos el entendimiento. Tenemos falta de entendimiento. Porque muchas veces estamos concentrados también en otras cosas y no estamos enfocados desde lo espiritual. Y quizás ese era el problema que estaba pasando en ese momento con el apóstol Pablo, haciéndole ver a Tito lo que tenían que hacer para ese momento. Entonces, creo que veo oportuno, ¿no?, este punto, porque ¿cómo éramos nosotros? ¿Cuál era nuestra condición? Podemos mirar hacia atrás, decía nuestro hermano Carlos hace un ratito. Miramos hacia atrás y en nosotros había mucho desorden. En las personas que nos veían en nosotros mucha oscuridad. Y no sé si le ha pasado, hermano, pero en cada uno en su momento alguna persona se le acercó y le dijo: wow, ¿cómo has cambiado? Veo que tienes un entendimiento distinto ahora, veo que hablas con sabiduría, veo que ahora estás más centrado en las cosas que realmente tienen valor. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por esa experiencia, cada uno de nosotros hemos entendido eso, y eso es, hermano, un aleluya, un gloria a Dios, hermano. Amén. Un gloria a Dios, hermano, porque el Señor nos ha sacado del fango. Nos ha sacado de lo más bajo, hermano, y nos ha puesto en un lugar especial. Amén. Estamos en la presencia del Señor en un lugar especial, hermano. Pero necesitamos también reflexionar, hermanos. Extraviado, dice el texto. Perdidos, tiene que ver mucho eso. Extraviado es estar sin rumbo, sin sentido, no estar enfocado. Ayer hablábamos con una muchacha, Lorena, mi esposa y yo, y ella lloraba sin parar. Carlina le hablaba un rato, yo le hablaba otro rato, y así estaba. No tenía rumbo, no tenía claridad en su mente, en las cosas, las decisiones que debía tomar. Con un niño de 2 años, claro, ha repercutido mucho su situación porque su mamá también la botó de su casa desde hace tiempo, y ha estado, se le preguntó: ¿y qué haces tú? ¿Cómo haces? ¿Dónde duermes? Donde me agarra la noche.
donde yo pueda tener 15, 20 mil pesos para pagar una pieza, y ahí es donde yo duermo. Terrible, hermanos. Y hoy en día hay personas así, hermano. Y aún así se le hizo el llamado, se le habló directamente el Evangelio, porque no hay que perder tiempo, hermano. Hay que predicar la palabra del Señor de inmediato. Sé que hay un programa, sé que hay muchos métodos para enseñar, pero hay que ir al grano, hermano, también con las personas que encontramos, porque muchas veces el tren pasa una sola vez en la vida. Entonces hay que aprovechar el momento y después, bueno, le invitamos hasta, bueno, consideré que iba a estar presente hoy, pero Dios sabe, el tiempo es de Dios, Él sabe lo que hacer las cosas como Él desea y quién sabe. Entonces ella estaba sin rumbo, y así estamos nosotros muchas veces, o estuvimos en otro tiempo sin rumbo, sin sentido, desenfocados, ciegos espiritualmente. Esclavos, dice el mismo texto, verso 3, significa dominados por deseos, por envidias. Algo que fractura, algo que daña a la iglesia es la murmuración, hermano. La envidia, el jactarnos más, ser más que otros. Y yo sé que aquí en la iglesia de Cristo, acá en Atalaya, no vemos eso, bendito Dios. Pero siempre es oportuno leer, meditar en esto, porque vivimos transiciones. Mañana es otro día, mañana pueden pasar pruebas, dificultades, y vamos a ver cómo la vamos a confrontar, de qué forma. Entonces por eso es que necesitamos evaluar estos puntos, ¿no? Ahora, hermanos, estamos libres. Amén. Estamos libres en Cristo Jesús. Estamos entendiendo lo que es estar en comunión unos con otros. Ahora estamos entendiendo el valor de por qué como iglesia, como hijos del Señor. Y eso hay que aprovecharlo, hermanos. Hay que aprovecharlo. Es algo para mucha gente dice, pero qué fastidio, usted todos los domingos de 9 a 11 se reúne en aquel lugar, pero porque eso es grandioso, eso es importante, hermano. Reunirnos, tener comunión, ser partícipes de todo lo que hasta ahora el Señor nos enseña en cuanto doctrina, en cuanto la manera como los cristianos del primer siglo fueron creciendo, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer también, hermanos. Que nos cuesta a veces, que a veces tenemos luchas muy internas, todavía hay cosas que cambiar. Eso lo hemos entendido, hermano. Todavía tenemos debilidades, hermano, pero necesitamos avanzar, mis hermanos. No olvidemos, hermanos, no olvidemos nuestro pasado sin Dios. En el pasado no teníamos a Dios, estábamos perdidos totalmente. Así estábamos, así éramos. El texto dice muy interesante, éramos en otro tiempo, dice el verso 3. Éramos así, hermano, pero ya no somos así. Amén. Ya no somos así. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad firmes en la libertad que con Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5, verso 1. Verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Repitan conmigo, hermanos, libres en Cristo. Libres en Cristo. Amén. Estamos libres en Cristo, hermano. Es maravilloso, hermano. Y eso no significa que cuando estamos libres en Cristo, el mismo texto lo dice, es que vamos a hacer muchas cosas que bien nos parezca o como bien nos venga en gana, ¿no? Debemos corregir, debemos estar firmes, hermanos, en lo que hasta ahora Dios ha hecho en nosotros. Nos ha dado la libertad, nos ha limpiado de todo pecado. Amén. Aquellos que todavía no están libres en Cristo, ya lo vamos a acotar un poquito más adelante, necesita entender que debes cambiar, que debes modelar tal como el Señor quiere que lo hagamos.
Necesitamos hacerlo, hermano. Muy importante, ese sería el primer punto. El segundo punto, una épica de salvación no es por mérito, hermano. Hace ratito lo presentaba. Una épica salvación no es por mérito. La pregunta es, ¿de qué forma nos salvó el Señor? ¿De qué forma? No por obras, hermanos. En el verso 5 da un poquito de la explicación. Dice que no por obras, como muchas veces lo vemos así. Hay gente que tiene el error que, alguna actividad o alguna, lo que se le llama, alguna promesa que hay que pagar, o quizás a través de las obras de caridad, que mayormente se malinterpreta, ¿no? Mientras que yo haga cosas buenas, mientras que yo no me porte mal con mi vecino, hay gente que dice, no, yo no le molesto a nadie, Dios de verdad me tiene en un lugar especial, porque yo a ningún vecino les hablo, yo siempre estoy encerrado o encerrada, y así que como yo no me meto con nadie, yo pues tengo la salvación asegurada. Y es mentira, hermanos, porque está siendo egoísta, está la persona encerrada en su comodidad, olvidando las necesidades que pueden estar alrededor nuestro. Y más si conocemos de Cristo. Y más si decimos que estamos firmes en Cristo, hermano. Entonces, el punto es, hermano, que no es por obras ni por mérito es que hemos conseguido la salvación. La hemos conseguido gratuitamente a través de Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe, dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Entonces, ninguna buena acción, por épica que se parezca, ninguna acción que usted vaya a hacer, voy para Erasmo, me voy a repartir una cava de arepas, o voy para cualquier cosa, que las personas consideren que por medio de esa acción van a ser salvos, no es así. No es así. Nosotros hemos entendido que esa bendición que podemos dar a las personas, al necesitado, lo entendemos luego que hemos recibido o hemos sido justificados por el Señor, tal como lo dice Romanos 5, verso 1. Nada que nos podamos imaginar o hacer, llámese, como les decía hace un rato, dotar un camión de cosas, de comida, de ropa, está bien, ante los ojos de Dios está bien, pero eso no significa que por ello vamos a ser salvos. Allá en Caracas, en La Guaira, observé mucho eso, hermano. Pero algo que me llamó mucho la atención, me impactó en las familias allá, fue que no tanto querían comida, ropa, sino lo que querían era palabra de Dios, hermano. Querían un abrazo, querían ser escuchados, querían expresar que muchos de ellos se le habían muerto 3 hermanos, 5 hijos, 4, así. Ese era el recital de cada una de las familias que conocí. A tal punto que, el hermano Milton sabe, y hermana Marta, también Carlina, pues que nunca pensé que me iba a afectar. No lloré en ningún momento allá. No sé si que me faltó fue compasión en ese momento. Nada, no me pasó nada de eso, pero cuando estuve aquí, estuve en un proceso emocional fuerte, hermanos. Fuerte. A tal punto que fui 2 veces a un psicólogo. Y me apoyaron y me orientaron. Entonces, hermanos, es duro, ¿no? Ver eso en las familias, cómo sufren, ¿no? Ahora le tocó a Pereira, ahora le tocó a Itagüí, o otros sectores de Colombia, no sé cuáles otros sectores. Hermanos, debemos estar preparados. Debemos estar preparados para también llegar a muchas personas que están en carencia espiritual. Esas personas no querían, como les decía, la mayoría no querían alimentos. Sí, los recibían muy agradecidos, pero querían era una palabra, ¿no? Querían un abrazo, querían recostarse a nuestros hombros. Y eso es un gran privilegio también, hermanos. Y yo sé que en la calle, por acá, quizás no estamos viviendo esa situación acá en Cúcuta, pero sí hay personas que están viviendo en situaciones difíciles, en presión, dificultades fuertes, emocionales, que a veces lo podemos notar e ignoramos su necesidad. Tremendo eso, hermano, tremendo. Entonces no es por obra, de igual manera no es por obra, igual debemos hacer el servicio. Pero hay un punto importante ahí que debemos ver. Dice que el verso 5 dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración.
Ese punto es importante. El Señor nos salvó mediante ¿qué? El lavamiento de regeneración, es decir, una limpieza espiritual, hermanos. Nosotros esa limpieza espiritual la obtuvimos cuando nacimos de nuevo. Hemos entendido eso. Algo parecido a lo que pasó con Nicodemo, ¿no? Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y así nosotros hemos sido bendecidos, ¿no? Hemos tenido ese privilegio, ¿no? De ahora estar en la presencia del Señor, porque hemos reconocido nuestra falta, nuestros pecados, hemos reconocido quién murió por mí y quién resucitó de los muertos, y que por medio de sus sacrificios nosotros tenemos esperanza. Amén. Tenemos esperanza, hermanos. Así que necesitamos avanzar, necesitamos cambiar, nacer de nuevo también en espíritu. Entonces lo obtuvimos así, de esa manera, a través del bautismo. Porque ¿cómo andábamos nosotros? Ahí está Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Cómo andábamos nosotros? Dice que y Él os dio vida a vosotros cuando estabais en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduvisteis en otro tiempo. Otra vez en relación al verso 3, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, otra vez, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos nosotros en otro tiempo, hermano. Pero qué bendición el Señor nos ha tomado, ¿no? El Señor ahora nos ha dado salvación gratuitamente, hermanos. No por méritos, como lo decía hace un rato. Nos ha dado también una nueva identidad, porque mire cómo dice el texto. Ahí dice en el mismo verso 5, dice que por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, hermano. Qué grandioso el Espíritu Santo ahora en nuestras vidas. Amén. Hemos recibido el Espíritu Santo. Bendito Dios. Gloria al Señor, hermano. ¿Cómo lo obtuvimos? A través de apartarnos del pecado, reconociendo quién es Jesús, que me ha dado la salvación, arrepintiéndome de nuestros pecados, confesándole y lavando mis pecados a través del bautismo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hermano, y eso es lo que realmente hace transformar nuestras vidas. Qué maravilloso nosotros tener ahora el carácter de Jesús. Esto forma parte del carácter de Jesús. Él buscaba a sus discípulos y se reunía para orar con ellos. Esto forma parte de la comunión unos con otros, forma parte de lo que el Señor nos ha dado a conocer en su ejemplo. Y es necesario mantenernos en esa racha. Por ahí me llega en la Biblia, hoy no cumpliste la racha. Es decir, que no leí en el teléfono, no leí la Biblia, dice, no cumpliste la racha. Hermano, hay muchas rachas que tenemos que cumplir. La oración, la meditación de la palabra, la comunión unos con otros, el llamarnos, el tener contacto con nuestros hermanos, el estar pendiente también de aquellos que no le hemos visto más, visitantes. ¿Quiénes han tomado los números de estas personas visitantes? Ahí podemos quedar fuera de lo que, o estamos desenfocados en este caso. Entonces necesitamos, hermanos, tener una nueva identidad, pero no solamente una nueva identidad de ser cristianos, sino también debe ir en acción. Debemos hacer cosas que realmente Dios también las pueda considerar como buenas obras, porque de eso se trata, ¿no? Ya somos salvos, estamos en Cristo, ahora sí procuramos hacer buenas obras que de antemano ya el Señor las preparó. Pero toca exigencia, toca esfuerzo, toca sacrificio. ¿Sí se puede? Yo creo que sí, hermano, sí se puede lograr. Algo relacionado a lo que es la limpieza y purificación desde la antigüedad, costumbre que los cristianos, en este caso los judíos, hacían para el lavamiento, purificación. Antes de entrar al templo ellos se purificaban. Formaba parte del ritualismo, ¿no? Formaba parte de lo que ellos
estuvieron haciendo en los tiempos antiguos y en los tiempos de Jesús también, ¿no? Mira lo que dice Ezequiel en relación a esto, a lo que son la limpieza y la purificación. Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27, dice la palabra del Señor allí. Vamos a leer. Dice: esparciré, Ezequiel 36, 25 al 27, dice que esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados a todas vuestras inmundicias. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, dice el texto. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obras. Amén. Maravilloso texto, ¿no? Más cuando él dice allí, dice, limpiado de toda vuestra inmundicia, hermanos. Algo que acontecía, algo literal del escenario fuera del templo de Jerusalén o algún tabernáculo que estaba presente. Para ese entonces, eso era algo muy normal en ellos, en los judíos. Y ahora, espiritualmente hablando, hemos sido limpiados nosotros a través de la sangre preciosa de Cristo. Amén. Y dentro de nosotros hay un espíritu nuevo. Hay un espíritu que se va renovando de día en día. Amén. Eso es muy importante, hermano. Último punto en relación a lo que es una épica salvación. Una épica salvación nos permite ser herederos, hermanos. Y esa es otra promesa maravillosa que el Señor nos muestra en su palabra. Ahí está en el mismo versículo, en el mismo capítulo 3, verso 7, dice la palabra del Señor ahí. Así lo dice. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muchos creyentes, hermanos, en Creta, esclavos, o en este caso muchos de ellos fueron marginados, pobres, según el estratos que tenían ellos, muchos de ellos sin herencia terrenal. Había abuso. Y es por eso que el apóstol Pablo le hacía ver a Tito también muchas cosas de lo que estaban enseñando en ese momento, falsos maestros, falsas promesas. Se dice que era una ciudad donde la mentira era parte o era, mejor dicho, era el pan de cada día. Pues quizá nosotros podemos parecernos un poco a la comunidad de Creta, ojalá que no. Pero era terrible lo que en verdad la iglesia y quizás muchos de los que estaban allí estaban haciendo en relación a los más pobres, a los que en verdad no tenían recursos, eran abusados tristemente. Entonces, quizás nosotros, hermanos, no podremos tener una casa propia como pasaba en ellos, no tenían una casa propia. Y nosotros igual, quizás no podemos tener una casa propia, pero tenemos algo mejor, hermanos. Tenemos una mejor esperanza en los cielos. Amén. Tenemos un lugar especial en los cielos, como decía ayer el hermano estaba diciendo hace rato. Tenemos viviendas esperándonos para estar en la presencia del Señor. Eso lo promete el Señor. Aunque a veces sí hay necesidad, necesitamos muchas cosas materialmente hablando, pero hermano, tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Tenemos al Señor. Tenemos una mejor esperanza. Interesante lo que viví también en relación a este punto, porque qué bueno también cuando uno dice, sí, tenemos a Cristo, pero también tenemos hermanos que de una forma u otra nos reciben con cariño, abren sus puertas también de sus casas para recibirnos. Lo viví en Caracas estos días también, algunas familias por allí, les visité y decía, bueno, estamos a la orden por acá, hermano, cuando usted desee, por acá y por allá. Eso es hermoso, hermano, cuando contamos con la familia de la enferma. Quizás no podemos tener un lugar. Recuerdo que cuando yo viajaba en algunos trabajos que
que hice allá en Venezuela. Cada vez que viajaba, pues tenía la oportunidad de congregarme en cualquier congregación, valga la redundancia, en Venezuela, bien sea en Caracas, Maracaibo, porque tenía una familia en la fe que siempre tenía las puertas abiertas para recibirlo. Y en eso me gocé mucho, tener ese compartir en familia. Eso forma parte también de una herencia, por lo menos acá en la tierra, la comunión, forma parte de la comunión entre los hermanos. Pero más que eso, la herencia celestial, que es la que nosotros debemos echarle mano y tenerle como ese gran valor, esa prioridad para nuestras vidas, para nuestra salvación. De eso pues necesitamos también mejorar, cambiar. Y tu valor no tanto viene por el trabajo, la economía o el estatus que podamos, o donde podamos estar, llámese 1, 2, 3 o 4, viene de quién es Cristo en nuestras vidas. Importante nosotros que Cristo siga obrando en todo momento en nuestras vidas, que siempre sea un momento de encuentro con el Señor diario, constante. Es así que podemos gozar de las promesas del Señor. Necesitamos conocer más y más de las promesas del Señor. ¿Quieren gozar de la esperanza eterna ofrecida por Dios? No, creo que no. ¿Quieren gozar de la esperanza eterna ofrecida por Dios? Amén, gloria al Señor. 3 cosas que toqué. ¿Qué podemos hacer entonces a partir de ahora? Una épica salvación debe llevarnos a no olvidarnos, a no ser olvidadizos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes fuimos? Debemos recordar eso, hermanos. Debemos recordar eso. No podemos vivir con amnesia espiritual. Amnesia espiritual tiene que ver con olvidar de dónde venimos, quiénes fuimos, qué somos ahora. No podemos ignorar a las personas que están sufriendo. Debemos ser compasivos, porque nosotros también estuvimos extraviados. Nosotros también fuimos insensatos. Nosotros también fuimos esclavos del pecado. No ignoremos la necesidad no tanto material sino espiritual de muchas personas, llámese familia, llámese nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo. Si hay necesidad, si ustedes tienen esa visión y ven, observan lo que está pasando en alguien cercano a usted, hermano, es una oportunidad para que usted le pueda dar palabra, le alimente el alma a través de su palabra que es eterna. Amén. Muy importante, hermanos. Muy importante. Recuerden que fuimos perdonados, nosotros también debemos perdonar. Eso forma parte de lo que tenemos que recordar de lo que fuimos en un pasado. Una época de salvación no es un mérito, hermanos, o no es por mérito. Lo impactante y lo maravilloso de lo que hizo Dios en nosotros para favorecernos, hermanos, eso no se nos puede olvidar jamás. Lo que hizo Dios enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados. Eso es algo que no puede cambiarse, hermano. Sí, lamentablemente hay ritualismos, hay cosas que pasan, mucha gente en cuanto a la forma de cómo estar a cuenta con Dios, utilizando magia negra, magia blanca y muchas cosas. Quizás para ellos es una forma de acercarse a Dios, pero nada de eso es grandioso ante la voluntad de Dios, enviando a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Amén. Amén. Eso es algo maravilloso y donde nosotros debemos estar siempre agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Muchas personas se van allá en mi país, muchas personas se van anualmente, recorren kilómetros pagando promesas para visitar a un médico santo. Esa es la forma engañosa como muchas veces las personas buscan de Dios o le dan gratitud a Dios. No sé cómo muchas personas todavía no se dan cuenta de eso, ¿no? Y muchos lo hacen porque están extraviados, no saben qué hacer. Pues ese es el propósito que le han enseñado, pero es totalmente errado. Nosotros estamos ahí, hermanos, para darle luz también, a través de una palabra o de alguna enseñanza. Muchos de ellos quieren fama, y entonces esa es la manera de adquirir la fama.
utilizando, siendo estratégicos en sus, vamos a decirlo, en sus altares y llamando la atención, y bueno, pero al final nada de eso nos va a salvar. Una épica salvación nos permite ser herederos del reino de Dios. No es una esperanza vaga, hermanos. No es algo, una fantasía, es una esperanza que está presente, que está dada a conocer en la palabra del Señor. Y nosotros necesitamos tener esa mirada en el Señor siempre, en todas sus promesas que nos favorecen. Son parte de los beneficios del Señor, ¿no? La vida eterna es nuestro destino. No desmayemos a pesar del rechazo, hermanos. A pesar del rechazo de la familia, de nuestra esposa. Bueno, Carolina no. Hasta ahora, nuestros hijos. Papá, usted todo el tiempo cuando vamos a salir, todo el tiempo hablando con la gente de Dios, me dice Carlín. Pero mami, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Tenemos que hablar de Dios siempre. No, pero es que también debemos uno divertirse, que para allá y que para acá. Pues sí, dentro de lo que recibí hace poco, las terapias me dijeron, mire, usted tiene que tratar de poner límites también. Una cosa es el trabajo, una cosa es la familia y otra cosa también el crecimiento espiritual. Ponga límite, hermano. Yo sé que veo que a usted le cuesta esa parte, pero hay que hacerlo por la salud, que es algo que necesitamos también valorar, la salud mental, hermanos. Mucho pánico en Caracas, mucho pánico en La Guaira, gente que nos decía que dormían 1 hora por la misma situación vivida en la tragedia, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos, hermanos. Tenemos que seguir adelante mostrando el amor, la compasión con nuestros semejantes, hermanos. Les invito, hermanos, que se le pongan de pie. Gracias por su atención. Dios siga bendiciendo sus vidas. Dios siga obrando en sus corazones. Que esta lluvia de esta ya tarde casi, bueno, todavía mañana, un rato tarde, sea muy beneficiosa para ustedes, sea refrescante en su alma, así como la palabra del Señor, y que podamos seguir adelante, hermanos, en medio de las pruebas, dificultades. Cada uno de ustedes, familia, que están pasando un proceso en cuanto al caso de la hermanita Eva, seguimos orando por ustedes. John también, gracias por su hospitalidad también. Deseamos lo mejor para con cada uno de ustedes, hermanos. Queremos seguir creciendo, nuestros jóvenes también siendo ejemplo en la congregación, en nuestra casa, en el colegio. Creo que podemos hacer cosas grandes, épicas, desde nuestro testimonio de vida, desde la forma de cómo hablamos, cómo nos conducimos, de qué forma estamos mostrándonos al mundo. Creo que hay muchas cosas que podemos dar para mostrar la cara verdadera de Cristo Jesús en cada uno de ustedes. Amén. Resplandeció la luz de Cristo.